Bienvenidos esta noche, saluditos a todos, bienvenidos aquí a su canal En Nombre del Rey, bienvenidos a todos mis heraldos en esta noche. José Pérez, amigazo, muchas gracias. Gracias por apoyar aquí el canal. Bueno, ahorita en TikTok vamos a estar haciendo una breve, ¿cómo se podría decir? Interacción. Eh, Voy a concentrar más en YouTube. En YouTube vamos a hablar de un tema muy importante, 5 rutas para tener más comunión con Dios. En este video lo estoy dividiendo por videos, cada video es una ruta, entonces esta ruta va a ser la segunda y va a ser la Biblia. ¿Por qué la Biblia es una buena ruta o una de las rutas para poder tener comunión con Dios? Vamos a descubrirlo en este momento y vamos a estudiarlo. Así que si quieren ver el video con diapositivas, un poquito más bonito y todo, corran aquí a YouTube. Aquí tenemos ya el primer conectado, ya se fue. Entonces, de igual manera, aquí en TikTok, pues los que quieran recibirlo por este medio, pues también es válido, aunque no haya muchas diapositivas ni nada, nada más me van a ver a mí hablar ahí, pero de igual manera, pues, pueden hacerlo, ¿vale? Pues, de igual manera, si tienen alguna pregunta en medio de esta interacción, de este live que estamos haciendo, pues, pueden hacerlo, ¿no? Voy a tratar de que sea un video breve, un video corto, para que no nos cueste tanto verlo aquí en YouTube, y de igual manera, pues, podamos interactuar un poquito también en TikTok, ¿vale? Pues, bueno. Vamos a ver la ruta para justamente tener más comunión con Dios y esta es leer la Biblia. Yo sé que hoy en día hay muchas corrientes de doctrinas, muchas cuestiones que dicen, ay, no es bueno leerla, es un libro fantasioso, es un libro que no tiene explicaciones científicas y demás. Eso siempre lo vamos a escuchar, eso según una de las grandes ¿cómo se puede? Argumentos del ateísmo o de algún otro tipo de religión, de las cuales pues no se me hace muy coherente, ¿no? Realmente la Biblia tiene algo muy bonito y muy especial que no se contradice, al contrario se complementa. Y es algo fundamental que debemos entender y que debemos comprender. Ahora, ¿dónde viene la palabra de Dios? ¿Por qué debemos leer la Biblia, no? Yo una vez vi un video de una jovencita que decía, es que los cristianos evangélicos, dice, hacen algo que no viene en la Biblia, que justamente es leer la Biblia, y yo quedé así como de, what the fuck, ¿qué estás hablando, morra? No, en la Biblia dice que leas la Biblia. Y esto viene justamente en Josué 1, versículo 8 al 9. Dice de la siguiente manera. Ahí los que tengan la oportunidad de leerlo pueden buscarlo, si no, pues aquí van a escuchar la lectura de estos versículos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, en este versículo viene algo muy interesante, viene algo muy poderoso. Vienen tanto una orden, pero también bendiciones. ¿Dónde nosotros descartaríamos que esto no es de Dios o que esto no es bueno, si solamente sería una orden impositiva? El hecho que te digan a ti, haz esto porque yo te lo mando, como en la de Bob Esponja, ¿no? Cuando le dice Plankton a Patricio, hazlo porque yo te lo ordena. Y va Patricio y dice, ¿por qué me lo ordenó? Entonces, ese tipo de cuestiones a veces sí queda ese mal sabor de boca porque dices, me están tratando de imponer algo, o sea, me están tratando de decir algo, pero bueno, aquí en el versículo viene algo muy importante y debemos leerlo y escudriñarlo. Dice, nunca se apartará es de tu boca este libro de la ley. Ahora muchos van a decir, bueno, es que ese era el Pentateuco, ¿no? Era la Torá, la que no se debe separar de la boca. Bueno, un libro de la ley debemos entender algo muy importante. En la Biblia hay dos clases de leyes. La ley mosaica, la ley de Dios, que digo justamente aquí en el Antiguo Testamento, y las leyes de Cristo. Son 2 cosas no distintas, sino complementarias, porque incluso para los que dicen que hoy en día no está vigente la ley y que la ley ya no es válida y todo eso, bueno, debemos entender que no todas las leyes quedaron en desuso, y no porque Cristo haya venido a cumplirla significa que quedó abolida la ley. Eso es algo que yo creo que se ha malinterpretado. Hay muchas leyes que hoy en día siguen vigentes,
porque si Cristo hubiese venido a abolir la ley, pues meramente no habría validez en los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que debemos entender. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la ley de Cristo incluso a veces es un poco más complicada que la ley de Moisés, entonces nos damos cuenta que es una vivencia y una dependencia 100% espiritual, es una dependencia 100% al Espíritu Santo. En la ley de Moisés, voy a poner un ejemplo, había algo que se llamaba justamente la ley para no faltarle al respeto a tu esposa, o sea, ¿no? Para no ser infiel. En esta decía que tú no debías cometer el acto, pues, pecaminoso, ¿no? Consumar el acto. Y el Señor Jesucristo eleva esa ley, la eleva a tal punto que dice: "Si alguno mira con deseo", y no solamente el hecho de ver, sino porque la vista a veces es natural, sino me refiero al hecho de desear, de pensar morbosamente, la mujer de otra persona. Si tú haces eso, pues ya estás corrompiendo la ley. Entonces, ya ni siquiera tienes que terminar el acto, ya pecaste, o sea, ya lo hiciste. Entonces, nos damos cuenta cómo la ley de Cristo, pues, es un poco más complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque el fundamento que tiene, la ley de Cristo es depender únicamente del Espíritu Santo. Con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, no lo vamos a poder lograr. Tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos fortalezca y no nos permita caer en el pecado en sí. Podemos llegar a ser tentados, sí, como toda persona, pero no debemos llegar a pecar. Entonces, por eso dice aquí que debemos meditar en la palabra día y noche, para que guardemos y hagamos todo conforme a lo que le está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, en el mundo cristiano muchas veces nos quejamos, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué no salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué no salen las cosas como a mí me gustan? ¿Por qué no sale este negocio? ¿Por qué no sale este tipo de ministerio, de servicio, así como yo quisiese, no? Bueno, debemos entender, ya estás meditando día y noche en la palabra, ya guardaste y haces todo lo que está ahí. No, todavía no. Entonces, mientras no hagas eso, no, tu camino no prosperará y no te saldrán bien las cosas. Entonces, no solamente es aprendernos un montón de versículos como hoy en día nos lo hacen creer, ¿no? Entre más Biblia sepas, entre más versículos sepas, más vas a ser espiritual. No, se refiere a que lo que sabes debes vivirlo. Por eso dice aquí, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues el que dice el Señor Jesucristo. El que mentía no mienta más, el que robaba no robe más, que tratemos de cambiar nuestros malos caminos para que justamente nos acerquemos cada día más al trono de la gracia, cada día más a Cristo. Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta y vamos a hacernos la pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debo empezar a leer? Bueno, esto es algo muy importante que nosotros debemos entender y comprender. Bueno, vamos a ver Lucas 4:4. Dice, Jesús respondiéndole dijo, está escrito, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto el Señor? O sea, que todo lo que va a venir en la palabra va a ser alimento para nosotros, y no un alimento físico, sino un alimento espiritual. Por eso nosotros debemos saciarnos, sí, de pan, sí, de comida normal, pero sobre todo también de la vida espiritual. ¿Por qué? Recordemos, somos seres tripartitos, somos seres con espíritu, con alma y con cuerpo. Cada área, a pesar de que somos un conjunto, cada área tiene especificaciones y alimentos diferentes. Voy a poner un ejemplo. En el cuerpo, ¿qué le estás dando de comer a tu cuerpo? Estás dando de comer, pues, comida chatarra, comida grasosa, comida mala, pues tu cuerpo se va a ir deteriorando, tu cuerpo se va a ir enfermando. Si tú le das de comer a tu alma cosas que afectan, que la turban, que la confunden, que la hacen, dudar, que la hacen desapartarse de Dios, que la hacen entrar en ansiedad. Diego, Dios te bendiga, bienvenido aquí al live. Entonces, todo eso va a repercutir en alimento para tu alma. Y de igual manera, ¿qué le das de alimento a tu espíritu?
Si tú, mariposa azul, muchas gracias por esos me gusta, bendiciones. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos entender y comprender, ¿qué le estamos dando de comer a nuestra alma? Entonces, cuando nosotros, perdón, a nuestras 3 partes, ¿no? Si nosotros le damos de comer poco al espíritu, ¿qué es lo que va a predominar? Lo del cuerpo y lo del alma. Si nosotros le damos de comer mucho al alma, ¿qué va a predominar? Poco alma y va a disminuir el espíritu y el cuerpo, y así. ¿Por qué? Porque debemos dar ese alimento a las 3 conjuntamente, un alimento bueno a las 3 áreas, porque entonces llevaremos llevaremos a una conjunción adecuada, ¿sí? Vamos a responder una pregunta que dice Diego Alberto Arenas, dice: "Yo soy creyente, pero no me gusta la iglesia, y no me refiero a la iglesia física, ¿qué consejo me das?". Aquí es algo muy, 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 no digo complicado, pero sí es algo que debemos poner atención, Diego, porque no hay iglesia sin personas. No hay iglesia si la iglesia no es el conjunto de 4 paredes. Eso yo creo que ya muchos ya lo saben, es como un dicho recurrente que hoy en día se ha dicho y es verdad. O sea, la iglesia no la conforman un edificio, no la conforma un auditorio, no la conforma una bodega ni nada. Lo que conforma la iglesia es un conjunto de personas, las cuales se unen al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo está unido, esa es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros debemos estar cerca de aquellos que son la iglesia, el cuerpo de Cristo? Porque ahí se va a agilizar algo muy importante que nosotros debemos tener siempre en nuestra vida y es el amor. El amor, de verdad, es algo de las cosas más bonitas, pero también más complicadas, porque cuando estamos justamente en conjuntos, vas a ver temperamentos, vas a ver ideas, vas a ver maneras de pensar, vas a ver tantas situaciones, tantas, dice el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, pero justamente es donde tienes que ejercitar esa parte de amor en ti. Ahora, aceptando a las personas como son, amándolas de igual manera. Y el hecho de que a veces, digamos, no me gusta la iglesia físico, ese ha sido por las malas experiencias que a veces hemos tenido. Y sí, yo te lo voy a decir y no es para hacerme la víctima, y de todos modos no estamos mucho, entonces casi esta plática es entre tú y yo. De verdad, Diego, yo te puedo decir algo. A mí, tanto por buena o mala persona, si lo quieres llamar así, o porque me lo merecía o no me lo merecía, la iglesia me ha lastimado mucho. Las personas que están ahí dentro, hermanos en las iglesias que donde yo he estado, en donde he andado, me han lastimado mucho, me han humillado bastantes veces, pero de verdad yo jamás cambiaría a mi gente. De verdad yo jamás cambiaría a mi gente y yo jamás diría, este, es de Daniel Lima, sí, mi hermanazo, mi hermanazo. Entonces yo jamás diría, voy a cambiar a mis hermanos por, no sé, por los hindús. Porque tienen más paz. Voy a cambiarlos por los de el Dalai Lama, ¿no? Porque son no, o sea, ¿por qué? Y no me refiero a que ellos estén mal, ¿no? Sino me refiero al hecho de que si yo los juzgo, es como juzgarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Todos estamos en un proceso para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, en ese proceso, muchos van a avanzar, otros se van a quedar rezagados, muchos van a avanzar en la fe, otros van a decir, ¿sabes qué? Yo soy el mismo carnal de siempre. Y recuerda también, siempre va a haber trigo y cizaña. Entonces, el hecho de que nosotros digamos: "No, pues es que no me gusta a mí", eso es porque a veces ha habido malas experiencias, y sí, todos las hemos vivido, pero no debemos llevar, exactamente, un superhombre como Nietzsche. Y sí, justamente eso, ¿no? No debemos tener que no debemos dejarnos guiar, perdón, dejarnos guiar por esas malas experiencias. Porque nosotros también hemos lastimado personas, nosotros también hemos herido a personas. Em, yo recuerdo mucho, yo tenía un amigo que se llama Daniel, y nos llevamos muy bien. Estábamos sirviendo, éramos más jóvenes, bueno, tenía yo unos 14, 15 años, y estábamos sirviendo, ¿no? Y en esa época, pues no tienes madurez emocional, no tienes ni siquiera madurez espiritual, ¿no? Entonces estábamos sirviendo las mesas, estábamos sirviendo la comida.
cuando yo le empiezo, no a regañar, pero así a decir: "No, es que aquí tienes que moverte rápido, aquí tienes que hacer esto rápido, aquí tienes que hacer esto así". Cuando realmente este joven estaba haciéndolo de la manera más adecuada posible, ¿no? Y ya después ya yo creo que no le quedaron ganas de servir porque ya no volvió a servir. Entonces, yo desde ahí dije, o sea, lastimé a esta persona a tal punto que ya no quiso servir, ¿no? Entonces, esa mala experiencia dije: "Bueno, eso también me lo han hecho a mí". Pero entonces se vuelve un ciclo sin fin el hecho de que yo lo haga con otras personas y esas personas me las hagan a mí. Entonces, lo que yo te puedo decir de verdad, y no solamente a ti, sino a todo aquel que escuche este podcast, es que hagas el ejercicio, hagas el esfuerzo de asistir a una congregación. Nunca te dejes a la deriva, nunca te dejes sin comunión con Dios, porque ahí en esa hora y media que tú estás ahí, de verdad, Dios está, Dios habla y Dios te va a guiar y Dios te va a fortalecer en tu corazón para que tú puedas justamente seguir, adelante en la fe. Entonces, es lo que yo te puedo aconsejar, no te rindas, Dios quiere hacer algo contigo. Y ahora, si lo vemos de un lado espiritual, si lo vemos de un lado más a lo que nosotros acostumbramos a hacer, a lo que llamamos el mundo espiritual, a veces el enemigo busca engañarnos y busca alejarnos justamente de la comunión con los hermanos por 2 cosas. La primera, para sacarnos de la membresía de Dios, para sacarnos del cuerpo de Cristo. Un cuerpo que un cuer digamos, una mano que está faltante, que está tirado a la deriva, pues no es cuerpo, es una mano ya, está extirpada, está fue por eso un cuerpo, por eso lo pone el apóstol Pablo como un ejemplo, que somos un solo cuerpo. Entonces, sobrino, buena. No, 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 no. No, Daniel, no he leído esas. Okey, dice Diego, dice: "Intenté irme a otras religiones, pero casi siempre". Sí, es que justamente es lo que yo te decía, o sea, es una conducta humana. Eso es algo también que te lo puedo asegurar, o sea, nosotros como humanos somos sentimentales, somos arrebatados, somos contenciosos, somos raros, la verdad. Entonces no debemos abandonar a nuestra especie. Eso es algo real, o sea, ese es punto de supervivencia, o sea, no debemos abandonarnos. Pero de verdad, mira, ese libro que recomienda Daniel, estaría bueno que te lo chutes. ¿Así se llama el libro, mi querido Daniel? Ahí ponlo ahí en los comentarios si así se llama, para que Diego lo pueda recomendar y lo pueda, digo, buscar y lo pueda leer, lo pueda chequear. Entonces, justamente es algo muy importante lo que dice Daniel. El enemigo a veces busca confundirnos y busca justamente hacernos, contenciosos o los unos con los otros. Guerrero de Cristo, bendiciones, saludos. Okey, ya ahí lo viste, mi querido Diego, Cartas del diablo a su sobrino. Está chido el nombre, Cartas del diablo a su sobrino, por S.S. Lewis. Entonces, yo te recomiendo que te acerques, trates de resistir esas ganas de partirle el coco a alguien, porque sí, o sea, yo te lo puedo decir, de verdad a veces es complicado. Yo soy una de las personas que es un poco desesperante las cosas de Dios, o sea, voy a veces a la congregación o estoy en una reunión ahí con los varones de mi iglesia y luego se ponen a hablar de que esto, de que el otro y te quedas así como de, ay, ves a veces cositas, o sea, que tú dices, pues no sé, el diácono, el que está ahí en la puerta debe tratarme bien o debe recibirme con una sonrisa y de repente te reviran los ojos y dices, ¿qué está pasando, no? Pero son conductas humanas, no las justifico, no estoy diciendo que estén bien, para nada están bien, pero bueno, la palabra de Dios es real, debemos soportarnos unos a otros. Dice, ¿qué doctrina es, hermano? Bueno, como tal, ahorita estaba hablando de 5 rutas para acercarnos más a Dios, o 5 formas. Estábamos hablando de la Biblia, justamente cómo leerla, qué buscar, cómo hacerlo.
Pero, salieron las preguntitas aquí. Dime, Diego, si tú ponlo aquí, yo quiero que te sinceres. Para eso son estos medios, para eso son estos canales aquí en redes sociales. Somos la iglesia, a la distancia, ¿no? Hubo un momento en que no podíamos tener este tipo de comuniones y hoy en día los tenemos y hay que aprovecharlos. No sé, okey. Sí, no, no, no. Ahora vamos aquí hasta las 3 de la mañana. No es cierto. No, eso sí me da sueño. Tuve una vez me sentí mal y siempre que lo más que caigo confío a ciegas en él, pero siempre mejora todo. Okey, Diego. Sí, sí, entonces, sí, sí, eso se llama ejercitar la fe. Y justamente, sí, no, incluso no sería mencionarlo en vano, porque le estás dando la honra a Dios. Fíjate, o sea, toda prueba es para ejercitar la fe, y a veces es lo que nos cuesta, es donde nos cuesta a veces entender eso. Amigo, en donde te vine a encontrar, un abrazote. Amiga, Dios te bendiga, bendiciones. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bendiciones. Guerrero de Cristo, no, ahorita todavía no. Vamos para eso, estamos preparándonos para llegar a eso, pero todavía falta todavía falta un poquito de recorrido para llegar a eso. Entonces, entonces sí, mi querido Diego, siempre trata de ejercitar la fe, siempre trata de ejercitar eso. Cada prueba no es por casualidad, y a veces es lo que el cristiano no entiende. A veces el cristiano quiere que la vida sea muy tranquila, pero ¿cómo vamos a avanzar en la fe? ¿Cómo vamos a ir a poner prueba nuestra fe si no pasamos las pruebas? Y desafortunadamente muchas veces nos quedamos incluso en la pura etapa de pruebas. El Señor quiere que avances en la fe, quiere que avances una y otra y otra y otra y otra, hasta que esa fe se convierta en esperanza, hasta que esa esperanza se convierta en amor. No significa que el amor y la esperanza no tengan fe, ni que el amor no tenga esperanza ni fe, sino se refiere a que cada día vas avanzando más en una cosa hasta llegar al punto máximo, que es la expresión de amor. Entonces, justamente lo dice el Señor Jesucristo. Este, dice Usher, fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Okey, sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, no sé si te refieras a la romana, pero son 2 conceptos diferentes, mi querido User 850.525.2220. Te voy a recomendar un libro que se llama Católico, pero no romano, a la que formó la Biblia. Entonces, ¿te refieres a los judíos? Los judíos formaron la Septuaginta. Posteriormente se hizo una recopilación y ya posteriormente fue que se puso, dicen que Pío, ¿no? No hay mucha constancia de eso, pero dicen que Pío fue la que ni no la hizo, la formó. Los judíos reconocieron que no, eso sí, no lo sé. Eso sí no lo sé. Ahí sí he escuchado algo de Tercera de Juan y no sé por qué traen tanta, eso de ponerme los guantes. No, 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 no. Y estaba yo en mi tema y ya me desviaron de todo eso. Este, no sé mucho de eso. He escuchado algo así de Tercera de Juan. Lo he escuchado mucho en el canal de Santiago Alarcón, ¿no? Pero la verdad no sé por qué, a ver si me lo si me lo ponen ahí, ¿por qué dicen de eso de Tercera de Juan? O sea, ¿eso fue avalada por la iglesia o cómo? Y los judíos hicieron la Biblia. Pues es que ellos hicieron básicamente la Tanaj. Ellos evaluaron el Antiguo Testamento. El canon que tenemos hoy en día es el canon hebreo, es el canon que viene de ellos. Entonces sería mitad y mitad, ¿no?
sería una colaboración entre judíos y romanos, ¿no? Tal vez. Es que justamente es que la Biblia es una, querido Usher. La Biblia es una. No podemos, no podemos decir que es una, que es una, ¿cómo se puede? Una división, ¿no? Nada más me quedo con lo nuevo y desecho lo antiguo, porque entonces no tendría sentido. Las cuestiones aquí es que es un conjunto. Lo del antiguo complementa con lo nuevo. Pero mira, si tú crees que, sí, es lo que estoy diciendo, la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Si tú dices que eso es así, pues está bien. Sí, está bien, o sea, eh, y luego, o sea, ¿qué más? ¿Cuál sería el siguiente argumento, no? Yo te concedo eso. La Iglesia romana la hizo. Luego, ¿qué más? ¿Qué sigue después de eso? Vamos a suponer que te la concedo. Ok, la Iglesia romana la hizo. Yo en este momento te lo concedo y te digo, sí, hermano, la Iglesia romana te lo hizo. Y luego, ¿qué sigue después de eso? Es lo que yo quisiera saber. Y justo estamos hablando de la Biblia, ¿eh? Eso es, qué bueno que llegó al tema en este videíto. Es que estoy grabando también un videíto y estoy transmitiendo en TikTok. Siempre lo hago regularmente así. Mm, bueno, lo que me contesta el buen Usher, 8.000.855.000. Vamos a seguir. Bueno, lo que yo les recomiendo justamente para iniciar, estudiar la Biblia, y muchos van a decir, ¿por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo a estudiar? ¿Por dónde empiezo a leer? Yo siempre recomiendo los evangelios. Los evangelios, ¿por qué? Porque recordemos algo muy importante, un punto muy importante. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia no es un libro, un manual de ciencia, no es un manual para conocer al apóstol Pablo, para conocer al apóstol Pedro, para conocer a Timoteo, no. La iglesia, la iglesia, la Biblia, el personaje principal y central es Jesucristo. Entonces nosotros cuando empezamos a conocer y a entender lo que vino a ser Jesucristo, y el propósito del cual vino a la tierra y su obra vicaria y todo eso, justamente es donde vamos a entender y comprender muchas cosas. Obviamente, cuando empecemos por los evangelios, después nos van a quedar muchísimas más dudas, porque el Señor predicaba, incluso eso yo lo escuché de un maestro, de un rabino que decía, es que Jesús no vino a enseñar nada nuevo, es que Jesús vino a enseñar Torá. Pues obviamente, porque él lo dice el Señor Jesucristo, yo no vengo a abolir yo no vengo sí, a abolir la fe, o sea, yo no vengo a retirarla, yo vengo a cumplirla. Entonces, justamente muchas referencias y muchos lenguajes de antes se cumplen justamente con Jesucristo. Y sobre todo, pues las profecías que hay, ¿no? Entonces, vamos a estudiar aquí. Mateo. Yo siempre voy a recomendar Mateo. Muchos siempre empiezan por Juan, pero ahorita les voy a explicar por qué. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los cuatro principales evangelios. Esto tiene una audiencia principal, o sea, cada evangelista lo escribió para una audiencia en específico, en su momento y tiempo. Mateo escribió su evangelio para los judíos. ¿Por qué? Porque ahí se reconoce, incluso el libro de Mateo viene cómo se reconoce a Cristo como rey. Entonces, justamente lo que quería hacer Mateo a través de su evangelio era que los judíos conocieran al Señor Jesús como el Rey de los judíos. Obvio que en su tiempo, cuando el Señor estuvo en su época aquí, ellos no lo reconocieron. Dice la palabra, los suyos vino, pero que los suyos no lo reconocieron. Entonces, justamente, ¿cuándo vas a encontrar y cuándo vas a reconocer a Dios como Rey? Leyendo el libro de Mateo. Vas a ver su divinidad, vas a ver lo que él vino a hacer, su majestuosidad, su obra como Rey. Después, el segundo evangelio es el evangelio de Marcos. Recordemos, yo creo que ya algunos ya saben ese dato, pero de todos modos se los recuerdo. Marcos no fue un discípulo de los 12, o sea, no estuvo en el momento de que estuvieron ahí los apóstoles como Mateo, como Juan, como Pedro, como
Judas, como Natanael, como ¿cómo se llama el otro? Bueno, había Simón el Celote y tanto todos ellos, ¿no? No, él fue años después, pero justamente él se basó mucho a los escritos y a lo que le dijo el apóstol Pedro. Entonces, yo digo, o sea, tal vez estoy equivocado, solamente es un decir que yo tengo, pero yo siento que más que Marcos se debió llamar Pedro, porque muchos dicen que como Marcos era colaborador o discípulo de Pedro, pues Pedro fue el que le estuvo dictando casi todo el evangelio. Obviamente, pues también hizo su investigación, hizo muchas cosas que también le hicieron provechoso. Pero esta audiencia a la que se iba a dirigir Marcos era a los romanos, entre comillas, gentiles. ¿Cómo lo pone ahí o cómo lo refleja? ¿Cuál era el enfoque, el énfasis que quería poner Marcos en el libro, en su libro para los romanos? Era presentar un Cristo como siervo, como servidor, un Dios todopoderoso, el Dios omnipotente que venía a servir a la humanidad en su humildad, en su majestuosidad. Jesucristo se despojó de toda gloria, de toda divinidad, entre comillas, majestuosidad, por así decirlo, y vino como un siervo a servir justamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ser como un cordero que va echado al matadero. Entonces ese es el reflejo que quería poner justamente Marcos, ese era el énfasis que quería para los romanos. Posteriormente viene otro discípulo que ya era discípulo de los apóstoles, de los padres de la iglesia, que fue Lucas. Lucas también no perteneció a los 12. Lucas tampoco perteneció a los 12 apóstoles, él hizo una investigación años después, pero lo de él sí fue una investigación, investigación de verdad. Lucas, el médico, sí retrató y sí trató de buscar todas las fuentes confiables de su época, incluso se podría decir que es el libro, el evangelio más teológicamente correcto, ya que pues hizo una investigación. Probablemente Lucas ya encontró a todos los discípulos, a la mamá del Señor, a las personas que había sanado ya de una edad avanzada, porque ya habían pasado ciertos años. Pero aún así, Lucas hace un énfasis, ¿por qué? Porque Lucas quería hacer un énfasis a los griegos, o sea, a las personas que no conocían directamente a Jesús, y Lucas lo quería presentar como hombre. ¿Por qué? Porque si justamente iba enfocado a los griegos, ¿cuál era su especialidad? La filosofía, el pensamiento, el raciocinio, el pensar y pensar, el motor inmóvil, Aristóteles, Sócrates, o sea, todo ese pensamiento lo tenían los griegos. Entonces, cuando justamente Lucas hace el evangelio, él básicamente les está dando a entender, hay alguien superior a los filósofos que ustedes han hablado, que ustedes han escuchado, que ustedes han leído y estudiado. Hay alguien que tiene mucha más capacidad, mucho más, magnificidad que ese tipo de leyendas que ustedes tienen. Entonces, justamente es el énfasis que quería llegar Lucas. Y por último está el libro de Juan. Y no digo en el último, en el sentido de que pues sea el último evangelio, sino el último en el orden que estamos estudiando o en el orden que viene en la Biblia. Y este es el evangelio de Juan. Y este es un evangelio universal y su énfasis es justamente mostrar a Cristo como Dios. Y aquí es justamente por lo que les comentaba. Cuando muchas personas te dicen, es que tú lee primero Juan y Juan es clave para que comprendas a Cristo. Sí, justamente ¿por qué? Porque el apóstol Juan lo quería mostrar de una manera universal, o sea, de una manera que todos entendieran y comprendieran que Cristo es Dios. Por eso es muy importante que nosotros podamos leer y comprender ese tipo de evangelios en su audiencia principal y en su enfoque. Jai, bueno, ahí todo. Número 9. Entonces, no significa que el libro de Mateo no lo podamos estudiar, que el libro de Mateo no lo podamos leer, que Marcos, porque no somos judíos, porque no somos romanos, porque no somos griegos. Claro que no, pero sí nos ayuda a entender un enfoque más para quién iba esas cuestiones. Entonces, si a un evangelio no lo quiero encasillar, pero vamos a suponer que de a fuerzas tenemos que elegir un evangelio que se adapte a nuestras necesidades y a lo que nosotros necesitamos, es justamente el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan hizo un énfasis universal
en mostrar a Cristo como lo que es, como lo es Dios. Obviamente todos los evangelios son importantes, todos los evangelios se complementan, no se contradicen, hay algunos que te complementan en otras historias, hay algunas que no. Obviamente hay personas que, bueno, uno de ellos lo vivió diferente, otros lo recuerdan igual, entonces no importa, empiecen por los evangelios. Posteriormente de los evangelios, pues de ahí les va a salir demasiadas dudas, entonces sí, se van a adaptar para poder empezar a leer el Antiguo Testamento, las partes, las profecías sobre el Mesías, sobre cómo viene, ¿ok? Pero esa parte yo la pondría así. Y la segunda opción sería justamente continuar con los salvos, con los salmos y con los proverbios. Esto es un consejo propio, no es algo teológicamente profundo, y te voy a decir por qué. Con los evangelios, tú vas a conocer a quién adoras. Tú vas a saber quién fue Jesucristo y por qué lo adoramos y por qué lo ponemos como Dios, por qué fue un siervo inmolado, por qué es Rey de Reyes, Señores, Señores, por qué fue Dios hecho hombre. A través de los evangelios vamos a descubrir todo eso. Una vez posteriormente a eso, nos debemos hacer la pregunta, ok, yo ya sé yo ya sé a quién es Jesús, pero ahora cómo lo adoro, ahora cómo lo exalto, ahora cómo lo alabo. Bueno, justamente para eso sirven los salmos. Los salmos son básicamente libros donde te enseñan a cómo adorar. El salmista eso se adoraba, era un adorador, era alguien que ministraba, que inquiría en la presencia de Dios. Entonces, Dios, si yo quiero adorar de una manera adecuada al Señor Jesús, debo precisamente saber cómo hacerlo y no caer en los mismos clichés de siempre. Y no digo que estén mal, pero a veces nos volvemos muy repetitivos en Señor, eres hermoso, Señor, eres grande. Señor, eres bello, Señor, eres hermoso, Señor, eres bello. Entonces, no, los salmos nos ayudan a entender y a comprender palabras y formas de cómo expresarnos hacia Dios, con una manera delicada, con una manera coherente, con una manera de respeto, con una manera de confianza, pero sin caer en, digamos, en ser irrespetuosos ante la presencia de Dios. Entonces, todo eso lo vamos a aprender justamente con los salmos. Cuando nosotros leemos los salmos, ¿no? Salmo 51. Señor, ¿sabes qué? Hoy me siento pecador, hoy me siento que te he ofendido, hoy me siento que me he alejado de ti. El Salmo 51 es una guía para acercarnos a Dios con reverencia, pidiéndole perdón. ¿Sabes qué, Señor? Lávame más y más de mi maldad conforme a tus misericordias. O simplemente hoy voy a ir a Tepito, ¿no? Hoy voy a ir a Tepito y digo: "Señor, protégeme, ayúdame". Pues Salmo 91, el que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, todos esos salmos nos van a dar herramientas para poder llegar a alabar y adorar adecuadamente de quien hemos aprendido que es Dios, que es siervo, que es rey, que fue hombre, que fue Dios hecho hombre, ¿no? Y después, yo les recomiendo que lean los proverbios. Podría ser en una versión Reina Valera, o de igual manera, si tienen una nueva traducción viviente o una traducción al lenguaje actual, también es válido. Los proverbios nos van a ayudar justamente a entender y comprender la vida en Dios, a comprender y entender cómo debo guiarme, cómo debo pensar, cómo debo yo, con quién debo juntarme, qué va a producir si yo me junto con los malos, qué va a producir si yo no tengo temor. Entonces, todos esos consejos, que son básicamente como dichos hoy en día, nos van a ayudar a entender cómo debo llevar mi vida más agradable, más santificada y más cerca de Dios. Entonces, yo por eso siempre recomiendo que empiecen con los evangelios, sigan con los salmos y con los proverbios. ¿De qué manera debemos hacerlo? Bueno, ya si eres muy buen lector, pues trata de leer los que puedas al día. Los que puedas al día, trata de leerlos. Y en dado caso que no seas tan buen lector, yo te recomiendo que leas 3 o 4 capítulos diarios. Si puedes empezar con un libro, eso está bien, no te voy a decir que no lo hagas, pero en dado caso que tú puedas, no sé, iniciar con los tres, con Mateo, con Salmos y con Proverbios, y puedas leer por lo menos 3 capítulos de cada libro diario, ya llevas un gane muy grande.
En dado caso que digas, bueno, no soy tan bueno para la lectura, y de igual manera a veces por cansancio, por concentración y muchas cosas, no se me queda todo lo que leo, bueno, empieza por los evangelios. Empieza a leer los evangelios, 3 capítulos diarios, y así das un esfuerzo el cuarto, y vas a ver que lo vas a terminar muy pronto. Y de igual manera, en un principio, trata de leerlos linealmente y trata de meditar un poco en ellos. No trates de hacer un estudio exegético, ni un estudio hermenéutico, ni teológico, porque el punto es que ahorita tú conozcas de Dios, que tú conozcas. Lechosen, por si no te gusta leer. Sí, justamente, The Chosen es muy bueno. A mí me gusta bastante. Me gusta bastante The Chosen. Siento que es algo que está haciendo bien. Obviamente tiene mucha dramatización, pero pues no le veo nada de malo, o sea. Y justamente es un buen ejemplo, ¿no? O sea, ¿quieres conocer realmente lo que viene en la palabra? Lee la palabra. Mucha gente hoy en día se rasgaba las vestiduras, ¿no? Por la serie. No, es que no retrata a la Biblia. Pues no, es una serie. ¿Quieres saber lo que dice la Biblia? Lee la Biblia, ¿no? Entonces ya cuando leas todo eso, y ahora sí, pues dependiendo el enfoque que tú le quieras dar a tu conocimiento. Si quieres leer, y digo, si quieres saber, perdón, si quieres saber cómo se maneja la iglesia, la historia, cómo fue la iglesia primitiva, después cuáles fueron los mandatos para que la iglesia se forjara, el orden de cómo lleva las cosas, bueno, pues síguete de corrido, de Hechos hasta Apocalipsis. Si quieres saber cómo va a ser el final de los tiempos, conocer un poco más de eso, pues de Mateo hasta Apocalipsis, así en línea recta. Y en dado caso que tú terminas de leer los evangelios y te da la curiosidad de saber, bueno, ¿por qué? ¿Dónde venían las profecías que decía del Señor? ¿Dónde venía todo este tipo de cosas? Bueno, vamos a empezar a leer desde Génesis, ¿no? Hay un personaje, no sé, un ejemplo, aquí hay un personaje que mencionan a cada rato, ¿no? Moisés. ¿Quién era el Moy? Bueno, pues me voy a Génesis y voy empezando a leer por qué Moisés está mencionado, por qué lo mencionan mucho en la historia de Jesús, por qué mencionan a Abraham, por qué mencionan, no sé, a Isaac, a Jacob, quiénes fueron ellos, por qué dicen que de la descendencia de David, quién era David, o estoy leyendo los salmos y quién los escribió, ¿no? Los salmos fueron escritos por varias personas. Los que más me recuerdo ahorita en la mente es Moisés y David, y creo que los hijos de Coré, algo así. Entonces, justamente todo eso nos va a dar esa curiosidad para poder interesarnos cada vez más y más y más en la palabra y poder, llevar a un buen puerto. Entonces, este es el punto que queríamos tocar en esta noche. Esta es la segunda ruta para tener más comunión con Dios. ¿Y por qué sería una ruta si nada más tenemos que hacer algo que regularmente haríamos? Bueno, en la lectura, en en la palabra de Dios dice justamente que tenemos la palabra profética más segura. No significa que hoy no hay profecías, que no te pueden hablar a través de una. Yo considero que sí, yo siento que los dones siguen vigentes, pero la palabra más segura es la que vas a encontrar en la Biblia. Decía, no me acuerdo si era R.C. Sproul o Paul Washer, no me acuerdo quién de ellos decía, si quieres escuchar que Dios te hable, lee la Biblia en voz alta. ¿Por qué? Porque esas son sus palabras. Y si el que lo inspiró es totalmente infalible, su escritura es infalible. Entonces, debemos comprender esto. Entonces, cada vez que lean, traten de meditar, traten de hacer una oración después y van a ver cómo Dios les va a ir hablando, cómo Dios los va a ir guiando, cómo Dios los va a ir instruyendo en su palabra, en su ley, en cómo quiere Él que ustedes vivan, qué quieren que haga. Y eso será de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Bueno, mis amados hermanos, bueno, no me despido de los de TikTok, nada más vamos a poner aquí una cancioncita en lo que nos despedimos de nuestros hermanos del YouTube. Muchas gracias por estar, los que estuvieron en YouTube, los que estuvieron aquí en TikTok, pues quédense, vamos a seguir echando chisma ahorita. Y pues ya nada más que pase la cancioncita y nos retiramos de YouTube.
justo, dice el Creador, ni quien entienda su favor. Todos cayeron sin piedad bajo la ira y la verdad. La ley nos muestra el mal obrar, mas no nos puede justificar. Su luz revela el corazón, pero no ofrece redención. Por fe el impío vivirá, quien cree en Cristo justo está. La justicia es don sin pagar, que Dios se digna en regalar. No por obras ni virtud, ni por cumplir alguna cruz, es por la sangre del Señor que somos hechos sin error. Bueno, mis queridos hermanos de YouTube, nos retiramos esta noche. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta luego. Nos cubrió la deuda, Él vino a pagar y el acta vieja a cancelar.